lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Frente a la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional, ante el deber de honrar los postulados de separación y equilibrio entre los poderes que conforman el poder público, y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que el presupuesto nacional deberá ser presentado por el presidente de la República ante la Sala Constitucional bajo la forma normativa de decreto que tendrá rango y fuerza de ley. La decisión también se fundamentó en el desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional respecto de sentencias del TCJ y de la Constitución, así como también en el estado de excepción y emergencia económica declarado constitucional por la Sala en sentencia 810 del 21 de septiembre de 2016, cuya ampliación fue solicitada el pasado 3 de octubre por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, la sentencia dispone que el decreto de presupuesto nacional estará sujeto al control de la Sala Constitucional del TCJ conforme a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como parte del sistema de garantías previsto en el texto fundamental sin perjuicio de las atribuciones inherentes al poder ciudadano y a la Contraloría Social en esta materia. Así, de esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia comete una nueva violación a la Constitución venezolana porque, como nos dice José Vicente Haro, la decisión del TCJ entre gallos y medianoche de ayer, a las 11 de la noche de ayer salió esta sentencia, casi a las 11 de la noche, en pleno partido de la Vinotinto. Como no podían, obviamente, sacar la de matar al revocatorio porque hubiera sido un costo político muy alto, bueno, sacan esta donde vulneran la Constitución de una manera descarada. José Vicente Haro nos dice que se violan los artículos 187.6, 312, 314 y 315 de la Constitución. Y yo les voy a leer estos artículos de conformidad con lo que dice José Vicente Haro. Dice el 187,6 que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional es discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y a crédito público. El 312 dice, la ley fijará límites al endeudamiento público de acuerdo con un nivel prudente en relación con el tamaño de la economía. La ley especial de endeudamiento, que es la ley hermana del presupuesto que se presenta todos los años, será presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la ley de presupuesto. El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del Poder Nacional de acuerdo con la ley. El 313 dice, la administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. Si el Ejecutivo Nacional presentara a la Asamblea Nacional en la unidad en que señale la ley orgánica el Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional en la oportunidad que señale la ley orgánica el proyecto de ley de presupuesto. Si el Poder Ejecutivo por cualquier causa no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente o el mismo fuese rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Y como ustedes ven allí, en ningún artículo de la Constitución Nacional dice que se puede presentar el presupuesto ante el TCJ. Bajo ningún supuesto se puede presentar el presupuesto de una nación al TCJ. Tampoco lo puede controlar posteriormente el TCJ. Eso no está en ninguna ley, no está en la Constitución, no está en ninguna parte. La Sala Constitucional no puede reescribir la Constitución. Es lo que está haciendo, lo hace a través de un boletín de prensa. Y la verdad, uno de aquí tiene que decirles que, miren, la hoja de parra sobra, chicos. Ya no importa lo que ustedes digan, o sea, ya no importa que hagan lo que ustedes quieran, ya no hace falta poner excusas pseudojurídicas para esto, o sea, todo el mundo sabe
que en este país se está haciendo lo que el señor Nicolás Maduro quiere, bypaseando a la Asamblea Nacional de todas las maneras posibles. Por cierto, es muy peligroso esto que dice al final esta gacetilla, que dice, un momento, déjenme que ya la había cerrado, al final tiene un inciso que es bastante peligroso también, dice que el control posterior va a ser también de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, y dice, sin perjuicio de las atribuciones inherentes al poder ciudadano y a la Contraloría Social en esta materia. Es decir, la Asamblea Nacional a partir de mañana y con esta jurisprudencia no tiene nada que decir en el tema de presupuesto. Es gravísimo, mis amigos, y además lo más grave es que nos tomen por tontos, o sea, que pretendan que nosotros creamos que esto es una decisión con algún asidero legal, y que internacionalmente además es como para cubrirse las apariencias internacionalmente. Pero bueno, las cosas en Venezuela amanecen así este 12 de octubre de 2016. Dice Notitarde que el presidente Maduro debe presentar presupuestos a la Constitucional. TCJ dictaminó ante desacato continuado de la Asamblea Nacional. Y Súmate, la organización civil Súmate, ya cambiando de tema, nos dice que hasta el 11 de octubre tenía el CNE para hacer públicos los centros de recepción del 20%. Hoy, por cierto, es el acto de la oposición frente a estos centros, pero el CNE no ha hecho público cuáles son estos centros. Nos dice el Consejo Nacional Electoral debe informar a los electores a más tardar hoy martes 11 de octubre los centros para ejercer el derecho a la solicitud del referendo revocatorio, por lo menos en el sitio web www.cne.gov.be y por el 800 Votemos, tal como lo establece el artículo 9 de las normas que regulan el acto de recepción de las manifestaciones de voluntad. Serán hechos del conocimiento público por lo menos 15 días antes del inicio de la recepción de manifestaciones de voluntad. Lo único que tenemos del CNE desde finales del mes pasado es una gacetilla, nuevamente una gacetilla, donde nos dice que sí, que va el referente, que va la recolección de firmas del 20%, que va a finales de este mes, y que el 20% es por estado. No hay un acto oficial del CNE, que es un decreto donde nos diga, un acto administrativo donde nos dé esta información. Es decir, el referendo todavía está en el aire. Ayer fue también acusado Carlos Ocariz, acusado por el jefe del SEBIN, Gustavo González López, de tirar una granada, palabras más, palabras menos, de ser el instigador de los actos terroristas que fueron cometidos contra la GNB en Petare, el lanzamiento de una granada. Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, indicó que la oposición utiliza prácticas terroristas para hacer que el presidente Maduro salga del poder, y señaló al alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, Carlos Ocariz, como una de las personas involucradas. Señaló en una rueda de prensa los intentos de la oposición de incitar a una rebelión militar. El exministro del Interior y Justicia destacó varios casos de lo que consideró terrorismo y habló de asesinatos selectivos del periodista Ricardo Durán y del general Félix Velázquez, además de varios ataques a sedes y puestos de la Guardia Nacional Bolivariana. Específicamente, González López habló sobre dos casos: un video de Primero Justicia en el que supuestamente incitaban a una rebelión militar, y el lanzamiento de una granada fragmentaria al puesto de la GNB en Petare. Estos hechos constituyen una escalada terrorista, dijo, e informó que los involucrados ya fueron capturados por el SEBIN. También señaló que en todos los procesos estaba involucrado Carlos Ocariz y la alcaldía de su municipio. A Ocariz le respondió a las pocas horas, le dijo que no quieren rebelión, la oposición no quiere rebelión, sino revocatorio, y dice: hay algunos que están equivocados. Nosotros no queremos rebelión, queremos revocatorio. Los que no quieran eso, lo único que hacen es inventar ollas a los dirigentes políticos. Pena les debería dar el estar persiguiendo a personas porque piensan distinto. Y la preocupación de González López sobre la granada lanzada en Petare obviamente no es compartida al resto de las granadas que se han lanzado en este país. El Nacional nos decía el 17 de mayo que Venezuela es el país con más muertos por estallidos de granadas. Un informe de Naciones Unidas recomienda mejorar la relación entre organismos de inteligencia para determinar el origen de los artefactos.
Otra información, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, desestima las denuncias de Américo de Gracia sobre Tumeremo. El ministro de Interiores dijo que el gobierno se reservará el derecho de ejercer acciones legales contra el diputado de Gracia. La última vez que el diputado de Gracia denunció una masacre en Tumeremo, la masacre era verdad, se siguió el mismo expediente, el antecesor del señor Reverol en este cargo, que era justamente González López, también dijo en principio que eso era una olla, que eso no era verdad, y luego se supo que había 17 muertos. Nos llama la atención de manera directa que este diputado pareciera tener conexión con estas bandas que se enfrentan en las zonas mineras para ejercer el control de la minería ilegal, dijo. Cierro este bloque con información sobre la actividad de hoy de la MUD. Es un decálogo de acciones que implica, la tarea número 1 implica activarse en el plan 1356. Daremos a conocer las próximas actividades que se realizarán de martes a sábado en toda Venezuela para hacer contacto con los electores e involucrarnos en el camino hacia el RR. Dice al respecto, dijo Edinson Ferrer, que es el vocero de la actividad, refirió que martes y jueves serán actividades de calles en cada esquina para cumplir con el 1x10, contactar a 10 personas con las cuales se van a comprometer a llevar a manifestar su voluntad. Los miércoles, asambleas vecinales para explicar todo lo que ocurrirá el 26, 27, 28 de octubre y los sábados casa por casa en barrios, veredas, escaleras y urbanizaciones. Por lo pronto, hoy hay que ponerse en contacto con los testigos de los centros de votación. Quienes quieran asistir, está en las páginas revócalo.com y Voto Unidad, donde se pueden conocer los supuestos centros de votación, porque como ya decía antes, no va a haber, no hay todavía una decisión oficial del CNE en este sentido. Hay un sitio que llaman los puntos azules. Alrededor de cada centro electoral funcionará un centro de recolección de datos para que los venezolanos que acudan a los centros de manifestación de voluntad dejen registro de su imagen y su asistencia, de manera que todo quede archivado, porque lo que estamos haciendo es escribiendo historia. Va a haber supervisores de cola que dirigirán el proceso del flujo en la cola, cronómetro en mano. Además, habrá asesores legales en cada centro. 2.000 funcionarios electos por voto popular de la unidad estarán en cada centro y 1 millón de voluntarios del 20% estarán también pues colaborando con el proceso de recolección de firmas. A esto responde el chavismo, es el principal titular del diario de Los Andes, nos dice: Maduro no saldrá por ninguna vía. Estas son declaraciones de Diosdado Cabello en Boconó, y uno solo puede alegar aquí, democrático el muchacho. Maduro no saldrá por ninguna vía. Pablito, vámonos a la pausa, 6:46. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Que no se detengan las necesidades de impresión de tu empresa. Compuperiquito.com te da el mejor servicio para tus cartuchos e impresoras con la tecnología más avanzada. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es calidad y servicio. 0424-243-2949 o por Facebook, Twitter e Instagram en compuperiquito.com. En compuperiquito.com recargamos tus ideas. 0424-243-2949. Si el celular es una extensión de tu vida que te ofrece información, entretenimiento y tranquilidad, asegúrate de contar con la mejor conexión. Porque hay conexiones que no tienen precio y Digitel te da la mejor conexión. Digitel 4G LTE, vívelo todo. Expocenter en su 40 aniversario presenta Construya Vivienda 2016, 32ª Exposición Internacional de Materiales, Insumos, Franquicias e Inmuebles para la industria de la construcción y la vivienda en Venezuela. Visite Construya Vivienda del 8 al 16 de octubre en el CST. Organiza Expocenter. ¿No ha hecho su cocina empotrada todavía? Cocibela le ofrece la más alta calidad al mejor precio, complaciéndolo en lo que quiera, con el 20% de descuento. Todo tipo de financiamiento, atendido por expertos diseñadores. 0414-284-5895, 451-6109. Cocibela, de ensueño. Nuestra nave turca dejará sentir todo su poder en el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia, en vivo
Desde el estadio Luis Aparicio el Grande en Maracaibo, a las 3:50 de la tarde. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:50 minutos, nos quedan 5 o 6 minutos para leerles titulares, pero también para mensajes de ustedes en la red social Twitter. Sócrates nos dice que cada día se hace más difícil en el interior del país ver RCR 750. Ayer por internet imposible conectar, hoy se fue la luz, ayer no tuvimos internet en toda la mañana, de hecho el programa fue a punta de periódico, pues de periódico de papel. Dice Manuel Rojas Silva, con una CFA, unas Fuerzas Armadas, un TCJ y un malandraje a su servicio, el gobierno se siente protegido para quedarse eternamente con el poder. Luis Alfredo Raposo dice, vamos a finalizar 2016 y el país no arranca. Si esto sigue así, la miseria y el deterioro se empoderan en 2017. Eso es absolutamente cierto. Una persona que se identifica como Maduro es colombiano, dice, todo el mundo está mintiendo con el RR, cuando todos sabemos que el régimen hará lo que sea para que no se lleve a cabo. Bueno, y nosotros tenemos que hacer lo que sea en los términos de la ley para que sí se lleve a cabo. Que la ilegalidad quede clara de qué lado está, o sea, que quede claro de qué lado está la ilegalidad. Yo creo que es un gran logro. Rojas Silva también nos dice que con la decisión de anoche los magistrados del TCJ vuelven a demostrar que pueden violar la Constitución cada vez que quieran. Alguien que se identifica como Drácula dice el TCJ y el CNE a la hoguera por violar la Constitución Nacional. Arrastrados. Nos dice Abraham Martínez, sabiduría octogenaria. Un anciano que veía con nosotros el juego dijo que el corte de luz en el estadio escondía algo turbio. Justo en ese momento salió la sentencia del TCJ. Creo que es sobreestimarlos, decir que una cosa tiene que ver con la otra. Y bueno, estos son algunos de los mensajes. Casinel nos dice, el mayor garante del cumplimiento de la Constitución autoriza violar la Constitución. ¿Qué es esto? Derecho y reverso. Dice, con esa infame sentencia, el TCJ perpetró una grave violación de nuestro derecho humano a participar en decisiones públicas. Eso es absolutamente cierto. Y Graciela López nos dice que Periscope, la vida del Periscope está bien. Como ustedes saben, este programa se transmite todos los días por Periscope a través de la cuenta @Pedro García. Titulares, algunos titulares. El Pitazo.com nos dice que más de 60 niños desnutridos fueron detectados en Barquisimeto. Durante una jornada social del movimiento Alimenta la Esperanza en Loma de León, médicos informaron sobre la grave situación de desnutrición de los niños en la comunidad por falta de alimentos. También el Pitazo nos dice que adultos mayores tomaron el centro de Caracas y la guardia los sacó a empujones. Fue una protesta de pensionados y jubilados en el municipio Libertador pidiendo sus estaticket. Dice, los pensionados, que llegaron a 300 según una lista de asistencia, poco a poco quedaron acorralados contra una pared envueltos por un cordón de efectivos policiales. Desde el despacho de Aristóbulo Isturiz les prometieron que un representante saldría a conversar con ellos, pero eso no ocurrió. Nos entramparon, nos metieron en una esquina rodeados por efectivos y nos dijeron que un representante de la vicepresidencia vendría a conversar con nosotros. Fue mentira y no es justo. Hemos trabajado durante décadas por este país, narró Omar Vázquez, secretario general de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. En la misión encubrimiento, la ministra Luisana Melo niega 23 muertes por difteria en Bolívar. La ministra de Salud indicó que solo hay 2 casos confirmados de la enfermedad en la entidad. En todo caso, ministra Melo, 2 casos son muchos para una enfermedad que desde 1994 estaba erradicada en Venezuela.
y que pues el gobierno bolivariano trae nuevamente a la lista de males que nos aquejan a los venezolanos, aquello de morir de mengua, que era tan común a finales del siglo XIX y durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Runrunes nos dice que nueva OLP en Petare deja 13 muertos. Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, indicó que en la parroquia Petare, en los sectores Unión, El Nazareno, Huaycaipuro y la Cruz de Miranda, 13 sujetos fueron ultimados en el marco de la Operación Liberación del Pueblo, OLP. Los occisos pertenecían a una banda criminal dedicada al secuestro y extorsión y se les incautaron 11 armas de fuego. Nuevamente, preocupaciones sobre lo que puede estar pasando con la OLP. Había 41 muertos entre jueves y viernes de la semana pasada, se le suman 13 de Petare, van 54 muertos. Yo creo que la Fiscalía debería investigar para que no hubiera ninguna duda sobre la pulcritud de estos procesos. El Clarín, Diario de la Victoria, Estado Aragua, dice día de caos en la Victoria, robo, secuestro y trancón. Delincuentes asaltaron una unidad de la ruta Suata a la Victoria a las 4 de la mañana. Atracaron a los pasajeros, los dejaron en plena vía y se llevaron secuestrados al chofer y al colector. Hasta el cierre de esta edición no han aparecido. Conductores de la línea Bicentenario enardecidos trancaron la ciudad. Otro trancón nos lo trae Runrunes. Colectivos de Petare amenazan con tomar las calles por traslado de su líder a cárcel de Tocuyito. La protesta de colectivos este martes 11 de octubre en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Llanito, fue para rechazar el traslado de su líder Hermenegildo Barrera a la cárcel de Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo. El hombre, mejor conocido como Hermes Barrera, es el único detenido por el homicidio del líder de colectivos Juancho Montoya, asesinado en los hechos del 12 de febrero en La Candelaria. Nos dice el Nuevo Herald que citan en Estados Unidos a 18 familiares de Nicolás Maduro por caso de sobrinos acusados de narcotráfico. La justicia estadounidense citó a 18 personas en Venezuela, incluyendo a familiares del gobernante Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, tras recaudar devastadoras pruebas de teléfonos celulares y computadoras que cargaban los sobrinos de la primera pareja presidencial cuando fueron arrestados por narcotráfico. Hoy es Yom Kippur, hoy es 12 de octubre, es Yom Kippur, el día del perdón en la tradición judía, en la comunidad judía. El Yom Kippur es una fiesta que es una de las principales fiestas del judaísmo, de la comunidad hebrea. Es el día más sagrado de la comunidad hebrea. De hecho, nos dice Clarín, comenzó anoche con la aparición de la primera estrella y termina con el anochecer de esta noche. Y sin sorpresas, Brasil asalta el liderato en noche de apagón para Venezuela. El fallo de electricidad en el Estadio Metropolitano de Mérida, al extremo occidente del país, obligó al árbitro peruano Víctor Carrillo a detener el duelo a los 73 minutos. Por más de 20 minutos estuvo el estadio sin luz. Nuevamente un error infantil nos condena, un error del arquero Dani Hernández, pero mientras se fue la luz, y con esto me despido, esto era lo que gritaba la gente y es lo que va a gritar la gente hoy frente a los 1.356 centros electorales. Muchas gracias por estar allí, nos escuchamos mañana, quedan con la gente del Metropolitano de Mérida en pleno apagón. Llévatelo. No lo tenemos, no arranca. Bueno, hemos tenido problemas con internet todos estos 2 días. 6:57, nos vamos, hasta mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.